Muy buenas, vamos a ver cómo configurar un arreglo de discos de tipo RAID. Específicamente lo vamos a hacer con RAID 6, que una de sus características es que tiene paridad dual y distribuida. Para ello vamos a utilizar Linux y vamos a utilizar la distribución Elementary OS. Entonces para ello tenemos que tener un manejador de máquinas virtuales. En este caso estoy utilizando VirtualBox y instalamos la ISO de Elementary OS. Posteriormente vamos aquí a configuraciones, almacenamiento, y en controlador de tipo SATA agregamos los discos que requiramos para el RAID. En este caso agregué 7 por si necesitamos más extras. Entonces podemos dar clic también aquí en añadir disco duro. Podemos darle en crear. Y aquí en VHD, en Virtual Hard Disk, podemos crear más discos. Aquí podemos darle la cantidad de gigas que necesitamos en cada disco. Estoy utilizando 10 por cada disco en este caso. Y como podemos observar aquí, se nos da un nombre de ese disco en base al correlativo que se lleva. Entonces solo sería darle en terminar. Y aquí lo seleccionamos y le damos en seleccionar, y así se nos agregaría junto con los que tenemos por acá. Entonces, una vez ya agregado la cantidad de discos que necesitemos, tenemos que dar clic en iniciar. Entonces ahora vamos a esperar a que nos inicie la máquina virtual de Elementary OS. Una vez iniciada la máquina virtual, nos va a pedir nuestras credenciales, entonces solo las ingresamos y ingresamos al escritorio. Listo, iniciamos aquí, ya tenemos en el escritorio. Ahora vamos a abrir una terminal. Listo, tenemos aquí la terminal. Ahora, primero que todo necesitamos actualizar los repositorios que tengamos. Entonces lo hacemos con el comando sudo apt update. Y para que no nos pregunte, confirmación -y. Entonces nos pedirá nuestra contraseña, así que la ingresamos. Parece que la escribimos mal. Listo, ahí está, se nos está actualizando los repositorios. Ahora necesitamos instalar una herramienta de gestión de discos que es MDADM. Entonces para eso vamos a limpiar la consola y vamos a hacerlo con el comando sudo apt install mdadm y -y para que no nos pregunte de confirmación. Esperamos un momento. Listo, ya tenemos instalada el administrador de discos MDADM. Ahora vamos a verificar si se reconocen los discos en el sistema operativo, y vamos a hacerlo con el comando lsblk. Como podemos observar, aquí tenemos los 7 discos que creamos. Es SDB, SDC, D, E, F, G y H. Aquí tenemos los 7 discos de 10 GB respectivamente. Entonces, como podemos observar, sí los detecta el sistema operativo. Ahora, el siguiente comando que vamos a utilizar es para la creación del RAID como tal. Entonces, para eso utilizamos sudo mdadm. Vamos a utilizar create para crear el RAID. Verbose para que nos permita dar una respuesta con más información, con más detalle. Vamos a utilizar dev en la dirección md para que ahí se nos guarde. En este caso vamos a utilizar md6, que va a ser la dirección donde vamos a guardar el RAID. Vamos a colocarle level igual
a 6, ya que estamos creando un RAID 6. Vamos a utilizar RAID devices y por el momento vamos a decirle que vamos a utilizar 5 dispositivos que serían los óptimos. Sí, 5 dispositivos. RAID devices igual 5. Y vamos a utilizar y vamos a especificarle esos discos. Para eso vamos a abrir otra ventana aquí y vamos a ejecutar el comando de nuevo lsblk para tener a la mano los discos, y vamos a ver que aquí tenemos SDB, C, D, E, F y G y hasta H, hasta aquí. Entonces vamos a venir aquí en esta pestaña y vamos a especificar los que sería dev SD, y vamos a decirle que vaya en un rango vamos a escribirla en SDB, después vamos a especificarle que también queremos ese dev SDC, el siguiente disco que sería dev SDD, seguido de dev SDE. Posteriormente vamos a verificar aquí, tenemos C, B, C, D, E, F, G hasta la H. Entonces proseguimos de SD F, proseguimos con el siguiente dev SD G, posteriormente dev SD H. Entonces tendríamos B, C, D, E, F, G y H. Y veamos si así están. Sí, aquí lo tenemos así. Entonces vamos a darle enter. Y nos dice que especificamos más de los 7. Ok, especificamos 7 y son 5. Lo siento. Aquí sería... Vamos a especificar... sí, vamos a utilizar los 7. Ya que tenemos los 7, vamos a utilizarlos. Entonces damos el siguiente. Entonces ahí nos dice que el array, el conjunto de discos, ha inicializado. Entonces ya tenemos el RAID 6 con esos discos. Ahora vamos a verificar el array. ¿Cómo lo verificamos? Lo verificamos por medio del comando cat para ver dónde están guardados esos discos. Entonces vamos a acceder a proc diagonal md stat. Y como podemos observar, aquí nos dice que tenemos un MD6, que sería el nombre que le dimos a este RAID. Y aquí tenemos que está activo el RAID 6. Y aquí tenemos todos los discos que están vinculados. Muy bien. Ahora ya confirmamos de que el RAID está creado correctamente. Ahora vamos a proceder a formatear el RAID para que no tenga ningún tipo de contenido que pudiera tener. Para eso vamos a hacerlo con el comando mkfs punto, y vamos a agregarle la extensión que normalmente es una configuración que tienen los archivos. En este caso la más común es ext4, que sería el tipo de formateo, y vamos a decirle que sería el MD6, es decir, que nos formatee ese RAID 6 que acabamos de crear. Ahí esperamos un momento y ya lo tenemos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es montar el volumen RAID, ya que en este momento solo está en memoria. Vamos a hacerlo con el comando sudo mk dir para hacer el directorio -p, y vamos a especificar la ruta
mnt, la ruta que estamos creando, diagonal right 6 vamos a ponerle. Esta es la ruta que vamos a crear para que ahí se vaya a montar. Entonces vamos a darle enter. Ya estamos, ya se creó esa ruta y ahora vamos a montarlo como tal. Entonces sería con el comando sudo mount. Vamos a especificarle qué es lo que queríamos montar. Entonces sería la dirección donde está en este momento md6 y vamos a montarlo en la ruta que acabamos de crear, que sería mnt rate 6. Y ahorita ya está montado en esa ruta. Ahora, ¿cómo lo podemos visualizar? Podemos usar el comando df-h para poder visualizarlo. Y aquí lo tenemos, como podemos observar. Ya tenemos aquí el MD6 con todas las 47 gigas en total que juntan. Y aquí tenemos que está montado y aquí está la ruta que acabamos de crear, MNT diagonal rate 6. Muy bien, ya lo tenemos montado. Ahora vamos a continuar creando, verificando el identificador para poder proceder a hacer persistente el volumen, ya que por el momento si se apaga la máquina podemos perder esa montura que acabamos de realizar. Entonces para ello primero necesitamos ver el identificador de este rate y para eso utilizamos el comando sudo blkid y vamos a especificarle la ruta, que en este caso es dev-md6. Vamos a observar y aquí nos devuelve el identificador. Entonces vamos a copiarlo por aquí. Vamos a copiarlo y aquí ya lo tenemos, ese identificador del rate. Y ahora vamos a hacer persistente ese volumen. Para eso utilizamos, primero lo que vamos a hacer es ir al archivo de configuración y para tener la persistencia. Entonces para ello vamos a editarlo con nano. Vamos a acceder a la dirección etc y la dirección es fs tab. Ese sería el nombre del archivo, así que vamos a acceder y aquí nos abre ese archivo y al final de la línea vamos a agregar por aquí, vamos a agregar lo siguiente, vamos a agregar UUID, que va a ser igual a lo que tenemos copiado, que sería la dirección. Vamos a pegarla por aquí, listo, y vamos a especificarle en dónde se va a montar, para que cada vez que se encienda va a tomar este archivo y lo va a montar en el lugar donde le dijimos. Entonces vamos a poner aquí la ruta de donde se va a montar el volumen. Entonces ya tenemos aquí mount right 6 y seguidamente colocamos ext4, que sería el formateo, y vamos a agregar defaults 00, defaults 00. Muy bien, con esto ya tendríamos persistencia. Entonces para guardar cambios lo hacemos con control O y para salir lo hacemos con control X. Entonces vamos aquí, vamos a guardarlo de nuevo, control O, enter, control X. Vamos a guardar el buffer modificado, sí. Vamos a guardarlo con control O. Nos dice que error de escribir etc fc tab, permiso denegado. Muy bien, vamos, tal vez no lo hicimos con sudo. Vamos a acceder aquí. Sí, como no lo ejecutamos el comando con sudo, entonces no tenemos los permisos de superusuario. Entonces vamos a hacerlo de nuevo con sudo al principio y ahora sí, en la línea final vamos a escribir lo que habíamos lo que teníamos anteriormente y ahora sí le damos control O para guardar
damos enter para especificar y damos control X para salir. Listo, ya tenemos almacenado en ese archivo. Entonces cada vez que se encienda la computadora va a ir a consultar ese archivo para montarlo de lo que tenga en memoria a el volumen de montura que creamos. Ahora sí, vamos a continuar con una prueba de punto de montaje. Entonces para eso vamos a reiniciar el sistema. Para eso vamos a escribir reboot para reiniciar el sistema. Listo, en este momento se va a reiniciar. Esperamos unos momentos, unos minutos. Listo, tenemos reiniciado el sistema y vamos a abrir la terminal nuevamente y vamos a comprobar que el RAID siga estando vivo. Entonces para eso vamos a verificar con el comando df-h para verificar que estén ahí los volúmenes montados. Y como podemos observar, aquí tenemos dev sda1 y el sistema operativo suele cambiar el nombre, por lo que vamos a ver cuál es. Listo, aquí lo tenemos, como podemos observar, devmd127 porque el sistema operativo cambia ese número. Y aquí tenemos que está montado en MNT RAID 6. No me salía antes porque había una separación entre RAID en el archivo fstab. Pero para corregir eso, nos vamos a sudo y accedemos al archivo que está en etc diagonal fstab que tenemos por aquí. Agregamos nuestras credenciales para que nos permita. Veamos, es sudo, perdón, me faltó el nano. Y aquí abrimos este archivo y como podemos observar, así se hace de esta manera. Es uudt igual y el identificador de el arreglo de RAID. Entonces anteriormente tenía un espacio de esta manera, por lo que no me aparecía por eso. Entonces al arreglar eso hacemos el mismo procedimiento, control O para guardar y control X para salir y le damos enter. En este caso le damos enter y control X y ya estaríamos. Entonces haríamos el reboot de nuevo para verificar que sí nos esté cargando de nuevo al reiniciar la máquina. En este caso ya podemos ver que sí nos funcionó aquí y ya está montado automáticamente cada vez que se enciende la máquina. Ahora sí, continuamos con el siguiente proceso. Ya hicimos la prueba del montaje y la persistencia. Ahora vamos a realizar la prueba de un fallo. Entonces, ¿qué pasaría si uno de los discos falla? Entonces, primero que todo vamos a verificar los RAID que tenemos creados. Para eso vamos a ver en la siguiente dirección. Accedemos a proc diagonal md stat y aquí tenemos el RAID creado, que tenemos como identificador MD127, ya que el sistema operativo siempre le cambia. Cuando recién lo creamos teníamos como MD6, pero ahora el sistema operativo lo cambió a MD127. Muy bien, entonces ya verificamos que ese es el identificador que tienen por medio del sistema operativo. Ahora vamos a hacer que falle un disco para que se reconstruya y automáticamente entre en funcionamiento el otro disco y su paridad, conjunto con su paridad, se logre recuperar. Entonces para eso usamos el comando sudo mdadm y accedemos a donde tenemos en este momento el RAID md. En este caso, como podemos observar aquí arriba, es 127, ya no es 6. dev md 127, que es la ubicación del RAID, y vamos a hacer que falle un disco. En este caso le agregamos la ruta de donde está ese disco, que sería dev sd,
Y vamos a ver, vamos a hacer que falle el disco C, por ejemplo, SDC, que sería uno de los discos que están dentro del RAID. Entonces al darle enter, listo. Aquí podemos observar que ha fallado el disco. Entonces ha fallado el disco SDC del RAID MD 127, por lo que ya tenemos que falló el disco. Ahora vamos a verificar el estado del RAID. Para eso vamos a escribir sudo mdadm y vamos a escribir detail para que nos dé el detalle de cómo está, y vamos a especificar la ruta de donde está el RAID, que sería md 127. Y listo, como podemos observar aquí tenemos un resumen de todo. Y vamos a fijarnos aquí que dice dispositivos fallados, tenemos uno, pero sin embargo, y aquí abajo tenemos otra vez que nos indica que el disco SDC ha fallado. Entonces pero como solo falló uno, tenemos la posibilidad de recuperarse sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a verificar los RAID que están activos en este momento con df-h. Y ahora tenemos aquí que sigue estando activo MD127 montado en MNT diagonal RAID 6, por lo que sí, sigue funcionando a pesar de que ya hicimos que fallara ese disco. Por lo que, como podemos observar, sí está funcionando correctamente el RAID, sí está cumpliendo con su funcionamiento. Ahora vamos a eliminar el disco que acabamos de fallar, porque eso se haría naturalmente para que se cambie. Entonces, para eso vamos a ejecutar el comando sudo mdadm. Vamos a ejecutar dep diagonal md 127, que sería el identificador, y vamos a eliminarlo, que sería remove. ¿Y que vamos a eliminar? Vamos a eliminar ese disco que está fallando, que sería dep sd, y sería el C. Vamos a darle enter. Y como podemos observar, se eliminó correctamente ese disco. Ahora vamos a acceder nuevamente al detalle del RAID para poder observar. Y como podemos observar aquí, tenemos que los dispositivos fallados son 0 y ya se eliminó por aquí abajo el disco que estaba fallando, ya no aparece, y los demás están activos y sincronizados. Entonces ahora lo que vamos a hacer posteriormente es agregar otro disco para que va a sustituir ese que eliminamos. Para ello vamos a hacerlo con el siguiente comando, con sudo mdadm. Vamos a especificarle la ruta donde tenemos el RAID md127, y vamos a agregar, ¿qué es lo que vamos a agregar? Un nuevo disco. Como solo lo eliminamos, sigue estando ahí, pero está eliminado del sistema. Ahora vamos a agregarlo nuevamente, que sería, perdón, es SDC. Ahora damos enter y listo, ya se agregó el disco correctamente. Ahora vamos a observar nuevamente el detalle, y como podemos observar aquí ya se agregó el dispositivo. Antes teníamos 6 porque habíamos eliminado a 1. Ahora los 7 están trabajando, ya lo tenemos en este momento. Y ahora aquí podemos observar que están activos y sincronizados todos, excepto este de aquí, que es el que se acaba de agregar. Entonces eso puede tardar un poco en recuperarse ese disco y almacenar lo que tenía almacenado. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el comando detail para ver si ahora ya está sincronizado. Aún está reconstruyendo. Entonces vamos a esperar un momento y vamos a volver a ejecutar este comando. Veamos. Tenemos que esperar a que
se recupere. Veamos si ya está. Aún se está reconstruyendo. Esperamos unos minutos. Listo, vamos a ejecutar nuevamente sudo y que nos dé el detalle. Y como podemos observar, el disco ya está activo y sincronizado, por lo que ya tenemos el disco totalmente recuperado y con la información que tenía por almacenar. Entonces, como podemos observar, el RAID sí está funcionando correctamente y toda la organización de los discos y la recuperación están funcionando correctamente. Entonces, así sería el proceso de creación del RAID, de tener la persistencia, aunque se apague la computadora y se vuelva a encender, sigue teniendo persistencia. Y también que vimos también cuando un disco falla, que se pueda recuperar, y como podemos observar lo hace correctamente. Esto sería todo. Muchas gracias.